perdido sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio, en el odio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hay una anécdota de Picasso que dice que salió a comer con unos amigos y cuando terminó la cena se dio cuenta que se había olvidado la billetera. Entonces pidió hablar con el dueño del restaurante y le dijo: te pido 1000 disculpas, me olvidé la billetera, ¿puedo pasar mañana a pagarte? Y el dueño del restaurante le dijo: pero Pablo, olvídate, está todo bien, haceme un garabato en una servilleta y ya está, con eso estamos. Y Picasso le dijo: pero vos querés que te pague la cuenta o que te compre el restaurante. Bueno, el tuit de Scott Bessent de hace un rato, del secretario del Tesoro norteamericano, detallando las medidas que está dispuestas a tomar el gobierno de Estados Unidos respecto a la economía de Argentina, básicamente explica la compra del restaurante, no el pago de la cuenta. O para ponerlo en otros términos, no es un rescate financiero, sino un boleto de compra-venta. Ahí tenemos para repasar algunas de las principales definiciones, que después igual vamos a estar leyendo acá más en detalle con Alfredo Zayat y con toda la mesa. Pero básicamente dice que después de una charla extensa, mentira, fueron menos de 20 minutos que hubo ayer con Milei y el presidente de Estados Unidos, estamos dispuestos, dice Bessent, a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y a la gente de Argentina. Elogia la supuesta marcha de la economía de Javier Milei y detalla algunas de las medidas que están dispuestos a tomar. Entre ellas, las tres más importantes son un swap por 20.000 millones de dólares, que uno puede deducir sin esforzarse demasiado, que viene a reemplazar el swap con China, que es de algo más de 18.000 millones de dólares, y que es una condición que Estados Unidos viene poniendo on the record sobre la mesa ya desde hace un tiempo. Un paquete de deuda directa, de hecho creo que se habla de un préstamo stand-by, le ponen un nombre que te hace pensar en el tipo de préstamos que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y acá hay que recordar lo que se dijo tantas veces en estos días, que la única vez, el único antecedente de un préstamo de este tipo implicó una garantía contra esa deuda, que eran las exportaciones en ese momento del petróleo de México. Habrá que ver cuál es la garantía que piden ahora. Y en tercer lugar, la compra de bonos argentinos por parte del Tesoro de Estados Unidos. Que eso tiene un efecto tremendo, porque básicamente si el Tesoro de Estados Unidos tiene una cantidad de bonos argentinos, el Tesoro de Estados Unidos tiene la posibilidad de decidir el precio de esos bonos. Tiene la posibilidad de hundir, apretando un botón, la economía de cualquier gobierno que tome una decisión que a Estados Unidos no le guste. Y la verdad es que esa noticia, la noticia de un acuerdo que, si se concreta, podría implicar ya directamente la entrega llave en mano de la economía argentina a Estados Unidos. Le entregamos las relaciones exteriores al principio de este gobierno, también en gran medida la política de defensa, ahora le estaríamos entregando la política económica. Y es la otra cara de la moneda de la otra noticia importante de estas horas, tan importante como esta otra, que es básicamente que Javier Milei decidió que cumplir leyes es algo que se vuelve optativo para él en tanto presidente de la nación argentina. El lunes fue la ley de emergencia en discapacidad, pero ahora el gobierno confirmó que va a aplicar el mismo criterio para cualquier otra cosa que decida el Congreso y que no esté de acuerdo a los planes del gobierno. Escuchen lo que explicaba ayer el jefe de gabinete Guillermo Franco respecto a esto.
¿Qué dijo el Poder Ejecutivo Nacional? Dijo que vuelva la ley al Congreso. ¿Por qué? Porque hay una norma, digamos, las leyes el texto jurídico de la Nación es la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿cierto? Entonces, hay una ley que sancionó el mismo Congreso de la Nación unos años atrás, que es la ley 24629, que expresamente dice: toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. Caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Quiere decir, Luis, que esta ley nació suspendida porque no estableció cuáles eran las partidas. No existe una ley que nazca suspendida. No hay un solo artículo en la Constitución ni en ningún lado que diga eso. Y por otra parte, y Francos lo sabe perfectamente, la Constitución establece un mecanismo de sanción de leyes que es superior a cualquier disposición inferior que tome una ley. Y Francos también sabe perfectamente que, de acuerdo al esquema jurídico argentino, una ley posterior y particular puede modificar y es superior a una ley general y anterior. Se pueden normar excepciones. El Congreso puede decir, bueno, esto es como dice esta ley que ya existe, pero para esto otro que decidimos ahora se hace una excepción, que es exactamente lo que hace las leyes que Milei está negándose a aplicar. Utiliza la excusa, obviamente, de la falta presupuestaria, pero solamente una excusa. Esto es el final de un proceso que empezó el 10 de diciembre de 2023, el primer día de gobierno, cuando Milei decide asumir de espaldas al Congreso de la Nación. O quizás antes, cuando en campaña le preguntaban respecto a la democracia y él decía que no creía en la democracia, que el teorema de Arrow, citaba autores que han escrito libros explicando por qué la economía no debe ser sometida a la voluntad popular ni a la política. Insultó desde un primer momento a los legisladores, los llamó ensobrados, los llamó ratas inmundas, obstaculizó sistemáticamente el funcionamiento de las comisiones, mandó a amenazar diputados y senadores, los mandó a trolear en las redes, mandó a que se difundan sus datos personales, los compró con los métodos de la casta, con contratos, con acuerdos, con tramoyas, y cuando todo lo demás falló, directamente los compró en efectivo. Le mandamos de acá un saludo muy caluroso al senador Cuader. Digo caluroso porque en Asunción debe hacer calor a esta altura del año. Los funcionarios del gobierno ignoraron sistemáticamente todas las interpelaciones, todos los cuestionarios, todos los requerimientos que le hizo el Congreso. El presidente vetó cada ley que se aprobó. No nos podemos asombrar ahora cuando Milei termina de consumar un golpe institucional que viene cocinando a fuego lento desde el primer día, porque no hay otro nombre para esto. Es un golpe institucional. La única diferencia con Fujimori es que de esta manera todavía hay margen para que un montón se hagan los boludos. Pero esos mismos que ahora todavía se hacen los boludos, cuando llegue el día, si hace falta, van a decir, bueno, la democracia es un buen sistema, pero la Argentina, la gente es muy negra, no sabe votar. ¿Tienen alguna duda? Miren, pasó en Hungría con Orbán, pasó en Israel con Netanyahu, está pasando en Estados Unidos y está pasando en la Argentina. En el siglo XXI, las democracias no mueren de un día para el otro. Se van deslizando por una pendiente. Pero si no se frena a tiempo esa pendiente, llega un punto en el que no hay vuelta atrás. Y ese punto solo se puede ver claramente por el espejo retrovisor. No falta tanto para ese momento. La ventana de oportunidad para actuar se achica cada día que pasa. Y el lamentable espectáculo que dio Milei en Estados Unidos tiene mucho que ver con esto. No solo por la entrega, sino también por su agenda. Se reúne con inversores, se reúne con empresarios, se reúne con líderes de socios comerciales. No, con Trump y con Netanyahu, con el tirano y con el genocida. Es prácticamente una confesión de parte. Ahora, toda la plata que le ponga a Estados Unidos puede evitar el default con más deuda, y sabemos que eso no hace más que patear y profundizar el problema para hacia adelante. La devaluación no la va a poder patear mucho más. Estados Unidos no va a poner una cantidad infinita de dólares para que el gobierno argentino los venda baratos para que la gente se vaya a vacacionar al Caribe. La recesión tampoco se puede frenar con este tipo de ayuda. La pobreza va a seguir subiendo, los salarios van a seguir bajando. Y esto es porque el plan de Milei fracasó. Y porque el presidente no está dispuesto a adoptar otro plan. Y si no cambia de plan,
no importa cuánta ayuda tenga, la va a seguir chocando. Miren, lo dijo el propio Trump ayer, cuando dijo, le preguntaron, ¿le vas a dar un rescate financiero? Y Trump dijo, no necesita ningún rescate financiero, sí es genial, miren qué bien que gobierna. Bueno, están yendo a pedir la escupidera, les están dando la escupidera, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué la chocaron? Porque no saben gobernar. Y la gran pregunta que hay que hacerse es ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué es esta ayuda, entre comillas, gigante que está dando Estados Unidos? Caputo ayer decía que no pidieron nada a cambio. Escúchenlo. Fue realmente emocionante la reunión porque, como se dice acá, el endorsement del presidente a nuestro presidente y a lo que estamos haciendo fue emotivo. O sea, ¿qué está dando la Argentina a cambio? No pidió nada a cambio y, o sea, nosotros, por supuesto, que dijimos lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos, que vamos a hacer juntos, ellos lo saben porque lo estamos hablando. Así que el presidente ha venido aquí muchas veces, ha dicho siempre que Estados Unidos era un aliado, el aliado estratégico junto con Israel. Todo esto se va construyendo, viste que cuando veníamos muchas veces te decían, no se sacó la foto, tal cosa o la otra. Algunas veces lo han criticado por eso y bueno, acá tenés el payout de eso, ¿no? Así que, digamos, valieron bastante la pena los viajes del presidente, diría yo. Mira, hay dos posibilidades. O que Caputo efectivamente crea que no hay nada a cambio, y la verdad es que no me parece. El tipo es un trader. Básicamente su vida transcurre en dar cosas y recibir algo a cambio. Y sabe que nadie da nada gratis. O bueno, piensan que somos todos boludos, para parafrasear a Navarro. Pero más allá de que sea mentira, de que en todo acuerdo hay una contraprestación, una letra chica y demás, la letra chica de cualquier pacto que se firme es solo una parte del problema, y yo diría una parte menor, porque, por ejemplo, si el Tesoro de Estados Unidos compra bonos argentinos, no necesita pasar por el Congreso de Argentina, no necesita pasar por el Congreso de Estados Unidos, y ya te tiene agarrado de las bolas. A Milei o al que venga van a tener un poder extorsivo tan grande sobre las decisiones de política económica que va a ser una especie de botón rojo para romper la economía en cuanto se tome una decisión que a ellos no les guste, que ellos no aprueben. Y lo que quiere Estados Unidos de Argentina, ya lo sabemos desde hace rato, no es algo nuevo, no es algo de esta negociación. Quieren sacar a China del país en todas las áreas estratégicas, quieren que China no participe de las telecomunicaciones y por lo tanto se corra del 5G, que no participe de la explotación de minerales estratégicos como el litio y las tierras raras, que no participe de la defensa y del apertrechamiento militar de la Argentina, que se mantenga lejos de la Antártida y no tenga el acceso a la Antártida que le puede brindar la Argentina. Tener control sobre la energía de Argentina, la gran batalla del mundo es por la energía, y más en la época de la inteligencia artificial, y sobre las finanzas, sobre todo para detener el proceso de desdolarización global. No es algo secreto, lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta Jonathan Viale. Supuestamente lo que quiere Estados Unidos es que cortemos el swap con China, que es de 18.000 millones de dólares. ¿Entiendo bien lo que dice Clarín? Yo no la veo tan fácil. Yo sería cautelosa. Yo también. Muy cautelosa. Yo te diría que es bastante improbable que en esta situación financiera de Argentina podamos prescindir del swap con China. Claro. Yo pregunté hoy. Sí. Me dicen, represas hidroeléctricas de Santa Cruz no le gusta. A América no le gusta. Despliegue del 5G, Huawei no le gusta. Lógico. Centrales nucleares no le gusta. Es 5G la pregunta, ¿no? Claro. Interés de China en la hidrovía no le gusta. Obviamente, esto es negociación, es una guerra comercial de la hostia. Está clarísimo qué es lo que está sobre la mesa. No le gusta, es una forma suave de decir otra cosa. Miren, lo dijo también Laura Richardson, ¿se acuerdan? La generala que era la jefa del Comando Sur hace un par de años, que dijo básicamente los recursos naturales que hay en Sudamérica son un asunto de seguridad interior de los Estados Unidos.
Con todos sus ricos recursos, tierras raras, el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia y Chile. Tiene las reservas más grandes de petróleo en Guyana hace más de un año. Bueno, esto fue antes de que pusieran a la flota enfrente de la costa de Guyana. Petróleo, cobre, oro en Venezuela. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas, todo en primera persona. No tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa y tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Y por eso tenemos que intensificar nuestro juego. Vaya si lo están intensificando. Ahora tenés al Comando Sur con la quinta flota estacionada enfrente de la costa de Venezuela y de Guyana en el Caribe, y a Scott Bessent anunciando prácticamente un takeover de la economía argentina. Porque claro, no van a venir a pedir estos recursos por las buenas, no van a venir a negociarlos, no van a aparecer en la letra chica de un acuerdo que tenga que pasar por el Congreso de la Nación. Lo van a venir a hacer y punto. Lo dijo el embajador Lamela, que fue aprobado hace unos días por el Senado de Estados Unidos cuando daba su audiencia hace 2 meses. El problema con Argentina, dice, bueno, no es un problema, es un desafío. Se atajó porque había metido la pata. Hay 23 provincias, cada una de las provincias tiene su propio gobierno, y su propio gobierno podría negociar con fuerzas externas, con los chinos o con otros, para que lleguen y hagan proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede contribuir a la corrupción, dice, por parte de los chinos, porque claro, los yanquis no. Uno de mis roles como embajador es viajar a todas las provincias, tener diálogo, tener una verdadera asociación con esos gobernadores, no solo con el presidente, no solo con el ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Huerta, con Luis Caputo, con Santiago Caputo, sino también salir al interior del país y asegurarnos de eliminar la corrupción y apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos para llegar al fondo del atentado de la AMIA, para asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Todavía hay un movimiento por ahí, hay un movimiento en curso, que está incluso más a la izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado. Argentina ha tenido un gran... tiempos muy inusuales, con muchos presidentes. Y tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y hasta el próximo periodo para construir una mejor relación. Acá, esto lo que te dice es que ya hace un par de meses Estados Unidos veía que Milei, si no lo apoyaban, podía caer. Y también, simultáneamente, te está diciendo que la intervención de Estados Unidos no es solamente económica, sino también política. Y ahora, muy breve, porque en un minuto ya está Roberto Navarro también para charlar con nosotros, quiero unir las dos noticias. Porque Bessent también dijo que todo esto está sujeto al resultado de la elección. Y la verdad es que es una oportunidad para que la oposición entienda cuál es el rol que le cabe en este momento. En este momento es patria o Milei. Es ganar las elecciones del 26 de octubre o ser una colonia. Y todos los esfuerzos tienen que estar puestos en detener cada una de las medidas que quieran tomar antes, pero también en ganar esa elección y ponerle un freno, porque, como decía, la ventana para actuar se va cerrando cada hora que pasa. Buen día, ¿qué tal, compañeros? Compañeras, ¿qué tal? Roberto Navarro, que estás ahí conectado del otro lado. Buen día. Hola, buenos días, Nico, compañeros, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ahora se explayaron un poco más en lo que son capaces de hacer. Y me parece que toma fuerza, claramente va a influir en los mercados de manera muy positiva para el lado de los mercados, porque si el gobierno de Estados Unidos dice que ellos van a pagar la deuda, bueno, indudablemente es una garantía mucho mayor. Si siempre hablamos del riesgo país, bueno, el riesgo país, si realmente concretan lo que dijeron, puede ser el mismo que el de Estados Unidos, en tanto y en cuanto ellos se comprometan a pagar. Hay que ver, porque la verdad es que hasta ahora siempre fueron promesas, todavía no hicieron nada. Pero se están extendiendo en algo que me da la impresión de que es inédito, que es difícil encontrar algo así, salvo hay que ir a México a mitad de los 90, en donde una potencia toma una decisión de apoyo al otro que no puede ser de otra manera que no sea con un condicionamiento muy grande. Es decir, el qué te piden a cambio de esto me parece que es fantástico, más allá
de lo que ustedes decían recién, de que las mismas condiciones, de si te compras bonos se queda con los bonos tuyos y mañana te puede joder los mercados, si hay otro gobierno, eso ya de por sí es un tema. Ahora, ¿qué piden a cambio? Que ya el Grupo Clarín en su radio central esté diciendo qué es lo que quieren, es decir, que se blanquee eso, bueno, es una importancia histórica enorme. Yo recién hablé con Kicillof, que está en Estados Unidos, Sí. parece que se va a un ámbito de gran relevancia, que sus palabras entonces, dichas desde allá, desde el lugar donde está sucediendo eso, van a adquirir todavía más relevancia. Él fue porque viste que hay un homenaje a Mujica, o estaba invitado a ese homenaje, y ahora con esto el viaje cobraba más importancia. Él decía, bueno, Milei quebró el país y Estados Unidos está comprando un país quebrado, por lo tanto lo va a comprar barato. Absolutamente. Más temprano decíamos, esto más que una operación de rescate financiero parece una operación de compraventa. Bueno, algo así parece por el tenor que le están dando ellos. La verdad es que no conocemos cómo termina esto con precisión, de cuánto va a ser el rescate, con qué formato lo va a hacer. Da toda la impresión de que van a intentar esquivar al Congreso, a ambos Congresos, Sí. porque ambos Congresos no están de acuerdo. Y después no sabemos hasta dónde nos vamos a enterar de lo que están pidiendo a cambio. Eso me decía Kicillof también. Bueno, tenemos que saber cuál es la contraprestación que nos piden, cómo juega esto con toda la geopolítica, con el resto de los países, cómo juega esto en la región, cómo juega esto con nuestros principales socios comerciales, que son China y Brasil. Es decir, qué impacto negativo tiene luego el salvataje que es simplemente para que Milei tenga una elección más o menos decorosa dentro de un mes. Así Porque es. el objetivo único siempre fue ese, el objetivo único de mantener el precio del dólar barato, gastando lo que sea, de mantener la inflación baja con cualquier método, y ahora también es para llegar a una elección. Me da la impresión de que va a haber una reacción del campo popular a esto. Claro, hay algunos que están más cerca de, que caiga este gobierno de una vez, y otros que dicen, no, esperá, en todo caso que se siga desgastando, que la gente sepa de qué se trata, que la oposición sea contundente en marcar lo que está ocurriendo, para que en todo caso la gente el día que vaya a votar sepa de quién está hablando, pero no es el mismo objetivo, digo, me parece que está dividida la oposición entre los que venían trabajando, yo te diría, ¿no? Sí, para reemplazarlo. Y bueno, Pichetto, Schiaretti, la verdad que se estaban probando el traje, claramente, y a diferencia de lo que dicen los medios de comunicación, en el caso de Kicillof lo que quiere es ganar la selección dentro de 2 años. Sí. Ahora, esto acelera los tiempos, porque si se concreta la mitad de las cosas que anunció Bresen hoy a la mañana, el que gane dentro de 2 años, en todo caso va a tener un lindo despacho con vista a Puerto Madero, pero mucho poder de decisión no le va a quedar. Yo creo que eso va a depender del formato que le den finalmente. Cuando él nombra 3 o 4 herramientas, sinceramente me llamaría la atención que utilice todas. En todo caso, algunas quedarían como garantías para el mercado. El mercado seguramente no va a dejar de subir en estas condiciones. Digo, los títulos públicos van a recuperar un precio, digo, no sé, como el del año pasado. Si los tipos se ponen como garante de última instancia, como lo están haciendo. Ahora, lo que yo no veo, y estoy de acuerdo con vos, es que Milei vaya a cambiar el rumbo de su plan. Es decir, es un plan que te hunde en la recesión, que genera más desempleo, salarios muy bajos, bajo consumo, con guerras con distintos sectores, porque no tengo otra manera de decirlo. Digo, le han declarado la guerra a las personas con discapacidad o a las personas que se atienden en el Carrajan, los estudiantes universitarios. Todo eso tiene un costo electoral. Todo eso tiene un costo electoral, sin duda. Es decir, lo salvaron de un gobierno que se estaba cayendo, porque estaba quebrando el Estado. De ahí es llevarlo a ganar la elección, me parece difícil. Las promesas de inversiones me parecen una pavada, me parece muy banal que opine sobre las inversiones que va a haber, porque también Macri nos dijo que va a haber una lluvia de inversiones, y eso nunca ocurrió. Las inversiones necesitan un ámbito un poco más serio, pero que caímos ahí en una guerra geopolítica con un tipo con características tan particulares como Trump, vos lo mencionabas recién, ¿no? Trump, Netanyahu, Orbán, Milei, tipos, una nueva era de políticos que hacen lo que quieren, y que en este momento, con un tipo quebrado como Milei,
es capaz de firmar cualquier cosa. Bueno, no, me parece que hay que poner los focos muy, muy fuertes ahí para contarle a la población lo que está pasando y que tiene que haber un acto muy trascendente de la oposición para que a todo el mundo le quede claro que es la firma de un tipo. Sí. Acá es decir, están vendiendo el país, pero la escritura la firma Milei y el resto no la firmamos. Absolutamente de acuerdo. Acá me comentan alguien del gobierno que aparentemente la primera operación que se llevaría a cabo, que en principio lo que hay son anuncios y que con eso creen que hasta el 26 de octubre pueden ir llevándolo, pero que la primera operación que se haría a cabo sería justamente el cambio, el reemplazo del swap con China por un swap con el Tesoro de Estados Unidos. Hay que esperar a ver la letra chica, porque en principio el swap es un mecanismo que tengo entendido se hace entre bancos centrales, y en este caso no sería entre bancos centrales, sino que sería entre un banco central y un tesoro, que no es exactamente lo mismo, pero digo, ahí ya empezás a ver cuál es la prioridad de Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que quiere? Sacar a China. Sacar a China, absolutamente. Claro. Ese es el centro de todo este asunto. Sí, y en el mejor de los casos, Nico, Roberto, es volver a foja cero. Es decir, no es que te está ingresando fondo fresco, sino que reemplazás un swap por el otro, sí. Cambiás una mirada geopolítica y estratégica de una orientación que no genera el grado de dependencia económica y vasallaje geopolítico como China a una que sí lo genera, como es el de Estados Unidos, pero a cambio de cero dólares extra. Es básicamente el mismo monto lo que se está planteando en un caso y en otro. Y con una salvedad, perdón, Mariano, porque el swap con China es un mecanismo que se utiliza para desdolarizar las relaciones comerciales con el país con el que tenemos mayor déficit. Con lo cual eso significa que buena parte de ese déficit comercial no nos cuesta dólares de las reservas, claro, porque se gestiona a través del swap. Corregime, Alfredo, si soy inexacto, pero funciona así. Con Estados Unidos, para empezar, no podés desdolarizar nada porque el dólar es una de las dos monedas. Claro. Y por otro lado, el déficit es mucho más chico, con lo cual vas a tener una presión extra en la balanza comercial porque vas a tener que empezar a dedicarle dólares que no estabas dedicando a pagar las importaciones de China, que además ahora son más porque el propio Milei abrió todas las barreras arancelarias. Sí, y yo agregaría como dato contextual a todo esto lo siguiente. Por ahora está claro que son palabras con un grado de precisión mucho mayor que las de ayer, donde no obstante ayer una frase muy concluyente de Donald Trump fue: no van a necesitar un rescate porque van a salir por sus propios medios. Es decir, en 24 horas yo entiendo que no se modificó ese cuadro, por lo menos en la consideración de Estados Unidos. Pero además yo quiero poner en contexto esas palabras. ¿De quién son? ¿Cuánto vale la palabra de Donald Trump? Por supuesto que vale seguramente miles de millones de dólares en una economía que se iba al tacho o que se está yendo al tacho como la de la Argentina, y vale exponencialmente muchísimo más, por supuesto, que la palabra de Javier Milei, que está totalmente desacreditada. Pero incluso partiendo de la base de la diferencia de valores de una palabra respecto de la otra, yo también me pregunto cuánto vale la palabra de Donald Trump. ¿No es acaso el mismo Donald Trump que en su anterior gestión dijo voy a construir el muro con México? ¿No es el mismo que dijo voy a anexar ahora a Groenlandia, voy a anexar a Canadá? ¿No es el mismo que un día amenazaba con quintuplicar los aranceles contra los países en su guerra comercial e inmediatamente después lo daba de baja? Es decir, ¿cuánto vale esa palabra y hasta qué punto estamos atando el destino de todo un país a la palabra de un tipo con ese grado, no solo de volatilidad, sino de que sabe que el uso de su palabra es muy suficiente para mover un esquema económico sin necesidad real de ponerle la guita, porque de otro modo tendría que preguntarle a su Congreso, tendría que ponerse en una situación de debate interno en su país que probablemente no le convenga. Recordemos que el swap chino lo renovó el gobierno este año en abril por 12 meses, o sea, vence este acuerdo entre los dos bancos centrales en abril de 2026. Y todo esto que estamos contando ya no es algo secreto, digo, es algo que hizo público un montón de funcionarios de Estados Unidos, Claver Carone, también lo dijo Besen, lo dijo Laura Richardson en su momento, que son todos o eran altos funcionarios de Estados Unidos, que es algo que le preocupa al swap chino en Argentina hace años, incluso con la administración de Joe Biden y sobre todo con la llegada de Donald Trump. De hecho, esta semana me contaban en Casa Rosada, se reunieron Guillermo Francos, el jefe de gabinete, con congresales de Estados Unidos. Esa era una reunión que iban a tener con Milei, me decían ayer, pero como Milei viajó finalmente, puso a su jefe de gabinete a juntarse. Y uno de los temas predominantes de esa reunión fue el swap chino. Digo, está el interés claramente y acá va a estar sobre la mesa también. Si después del acuerdo de Macri con el fondo de 2018 tuvimos que esperar 2 años y pico
a escuchar a un funcionario como Claver Carón reconocer lo que nosotros denunciábamos desde el primer minuto, que es que era un préstamo puramente político. Acá lo están haciendo a priori, porque tanto el mensaje de ayer de Trump en la bilateral breve que tuvieron con Milei, como el mensaje de hoy de Bressen, no deja ninguna duda de que esta es una ayuda electoralista y para sostener en el poder a Javier Milei. Sí, pero si Estados Unidos se sostiene, si encuentra un formato que le diga al mercado, nosotros somos los garantes de la deuda argentina, bueno, eso va a hacer que los títulos públicos sigan subiendo, que el riesgo país baje y que pueda salir a los mercados el año que viene. Después, ¿qué hace con eso? Es decir, si sigue con una política tan desigual, da la impresión de que Milei en eso no cambia, bueno, seguirá perdiendo elecciones ahora en el 2027. Pero le da una estabilidad al gobierno de Milei que hasta hace una semana no la tenía claramente. Sí, habrá que ver si esto le alcanza para llegar al objetivo, que es dejar el riesgo país en los 500 puntos, que es el principal objetivo, que es el que tenía Milei hace 6, 8 meses, 10 meses, que finalmente no lo lograron ni con liberar el cepo, ni con los dólares en el colchón, ni con el blanqueo, con nada todavía bajaron ese riesgo país. ¿Se podrá llegar a esto? Digo, ¿puede llegar el gobierno a cumplir ese objetivo que tiene de llegar a los 500 puntos para salir de los mercados internacionales y a renegociar la deuda? Si Besen cumple con lo que escribió, sí, lo va a lograr. ¿Es posible? Sí. Es la garantía de Estados Unidos. Además, Estados Unidos operando y comprando títulos públicos argentinos. Y acá se juntan dos grandes empresarios, salen a comprar un día y lo hacen subir y salen a vender y lo hacen bajar. Imagínate al Tesoro. No sé qué opina Alfredo. No, como mencionabas en un momento, esto es histórico. Somos contemporáneos de una intervención de Estados Unidos en un país latinoamericano que no tiene antecedentes por la dimensión, porque antes también se mencionaba el caso de México, pero el caso de México era por una decisión financiera para tratar de sostener al país frente a una situación de que estaban haciendo el NAFTA, eran socios comerciales y daban el crédito con garantía de las acciones de Pemex, pero después se devolvió ese crédito. Acá hay una injerencia directa sobre el funcionamiento de la Argentina, porque le dice, Argentina, ustedes son socios de China en represas hidroeléctricas, en eventuales inversiones nucleares, en inversiones de infraestructura ferroviaria, en la posibilidad de que pueda dragar la hidrovía, en lo que es en la frontera tecnológica del 5G, más lo financiero del swap, todo eso lo tienen que sacar. O sea, eso es una intervención histórica. Pocas veces se ve, incluso en Argentina tenés que remontarte a algún esquema tipo Pacto Roca-Runciman de 1932 de Argentina con Gran Bretaña sometiéndose a los intereses británicos. Pero esto tiene una dimensión mayor. Esto es, digamos, es escandaloso en términos de que como otro país, en este caso la potencia mundial, Estados Unidos, interviene sobre un gobierno, pero a la vez también sobre las estructuras de funcionamiento de la Argentina, sobre sus socios comerciales, define cómo se tiene que relacionar Argentina con otro país, en este caso con China. Digamos, no encontrás muchos antecedentes, salvo cuando uno quiere hacer algún tipo de paralelismo con lo que le pasó a Grecia con la crisis la crisis financiera, donde la Unión Europea, fundamentalmente Alemania y el Banco Central Europeo directamente hicieron una intervención sobre el gobierno. No terminó bien para Grecia. Y la reacción, y ¿por qué hago ese paralelo? Porque las palabras utilizadas por Scott Bessent son iguales que la de Mario Draghi, que presidente del Banco Central Europeo, cuando quiso salvar precisamente de la debacle a Grecia. Vamos a hacer todo lo necesario. Al decir eso, frenó la caída. Eso no significa que después empezó un periodo de desarrollo y de bonanza de Grecia. Frenó la caída. Y es esto lo que Scott Bessent, con esa frase, está buscando, frenar la caída. Ahora, sí. Dejo una frase final que me tengo que ir. A mí me parece que si el peronismo se da cuenta de que le acaban de dar un eje de campaña fenomenal, lo puede poner en
gran valor esto, ¿no? Lo hizo Lula en Brasil con la injerencia del Trump también y levantó muchísimo las encuestas. Así es. Ahora es Argentina o Estados Unidos, quién es el que manda acá, si manda el presidente o mandan ellos, patria o entrega. Hay un montón, me parece que es fácil porque todos los argentinos entienden un poquito de qué se trata. Le está entregando el país atrás, me parece que te da un eje de campaña fenomenal. Esto, si se le encuentra la frase justa, la simbología. A Lula le sirvió cuando Trump se metió en su país. Sí. Me parece que en Canadá también. Sí, claro, me parece que te están dando un eje de campaña que tenés que aprovecharlo porque en el fondo lo que tiene que hacer la oposición es ir ganando elecciones, ¿no? Así es. Lo que tiene que hacer es ganar la elección del 26 de octubre para volver a tener mayorías en el Congreso y después ganar en 2027. Y bueno, y mientras tanto marcarlo, yo insisto con esto, conferencias de prensa todos juntos, marcarlo de la mejor manera posible para que hasta el último argentino se entere de lo que está pasando. Que yo los dejo, un abrazo a todos y a todas y la seguimos mañana. Un gran abrazo, Roberto. Chao. Muchísimas gracias. Para continuar un poco con lo que decía Alfredo, y ahora lo seguimos charlando en la mesa, porque me parece que es un tema que tiene muchísimas aristas. Hay una diferencia con el caso europeo, hay varias, pero hay dos que creo que son centrales y que no juegan a favor nuestro. Una es que Grecia era parte de la Unión Europea. Había un autosalvataje de alguna manera que tenía que ver con conservar a la Unión Europea. Pero sobre todo, la segunda, y porque justamente Argentina no es parte de Estados Unidos, Estados Unidos es un imperio que está dando una batalla que considera existencial. Porque lo que siente que está en riesgo es su posición imperial de único hegemón. Siente que lo que está amenazado es su existencia como país más importante del mundo, que es lo que creen que son desde hace un cuarto de milenio. Argentina, en ese tablero, es un peón así chiquitito. Y Estados Unidos ha demostrado una y otra vez a lo largo de su historia, sin la necesidad de estar gobernado por un psicópata como Trump, que además está ahora, que no tiene ningún reparo en causarle ningún tipo de daño a esos peones chiquititos en el tablero, siempre y cuando sea para preservar su propia integridad. Es decir, nosotros le estamos dando la llave del país a alguien que no solamente va a decidir por nosotros hacia dónde llevarlo, sino que si el día de mañana le sirve chocar el país, tirarlo por un precipicio, prenderlo fuego para cobrar el seguro o lo que sea, lo va a hacer sin tener ningún tipo de contemplación por quienes habitamos ese país. Y esto es importante entenderlo. Cuando sos un peón de un imperio, pasás a ser absolutamente descartable. Sí, bueno, yo quería agregar una dimensión nomás. Recién hace un ratito Roberto decía, bueno, habrá que ver qué lectura hace Milei, difícil que cambie. Yo creo que más que difícil que cambie en este plano, me parece que hay una amenaza inmediata que tenemos los argentinos, que es que refuerce la línea de sojuzgamiento, ajuste, crueldad implantada por este gobierno. No tengas dudas. Porque si el presidente Javier Milei no modificó un ápice, ni su gestión, ni su gabinete, después del cachetazo electoral de septiembre, que fue brutal, ¿cuánto más va a acelerar el sentido ruinoso de sus medidas económicas y de su acción sobre los sectores más desfavorecidos con semejante aval retórico del gobierno de Estados Unidos y del propio Donald Trump? Es decir, para un tipo al que la opinión de 44 millones, o ponele la población que le pegó el cachetazo electoral en septiembre, le importa nada, y a quien le importa todo lo que opinen de él, Trump y Netanyahu, por ejemplo, ¿cómo va a actuar a partir de ahora que Donald Trump le dice siga en ese mismo sendero y no se mueva un centímetro? Yo personalmente creo que va a redoblar la apuesta y es un peligro para todos nosotros no tengas dudas, en esta etapa. Y te agrego una cosa más, y esto ya como duda para ponerle un matiz quizás un poco pesimista a la mirada de Roberto, que entiende que puede haber detrás de esto un importante eje de campaña para la oposición. Yo no estoy tan seguro que el nacionalismo sea hoy un valor en la sociedad argentina como pudo haber sido en otros momentos, o como lo es en la sociedad brasileña, o como lo es en la sociedad canadiense. Yo también prestaría atención a eso, habida cuenta que en la medida que va perdiendo posiciones por el desastre económico,
Javier Milei tiene menos crédito, pero al mismo tiempo sigue siendo el presidente y sigue siendo alguien a quien nunca le importó ese nacionalismo. Tal cual. No, esto quería agregar, no tengas dudas que Milei va a profundizar esto. Esto no es para que Milei, este préstamo, todo lo que se viene, este cambio, no es para que Milei cambie, ceda algo, baje algo a la micro, la población esté mejor. No, es todo para profundizar, digo, es para seguir con el plan que se viene el año que viene, que son las reformas más importantes, dicen en el gobierno, para el gobierno y sobre todo para Javier Milei, que es la reforma laboral, que es para hacer más pobres a los trabajadores, básicamente, la reforma impositiva y finalmente la reforma previsional. Bueno, los mercados reaccionaron como era previsible, el dólar mayorista 1.344, una baja de casi el 2%, el oficial 1.350 y el riesgo país en 8.39. También una baja fuerte del riesgo país. No, sí, lo que quería decir es que por lo general estos tratados tienen, o estos acuerdos, como sea que quisiéramos llamarlos salvavidas, ¿no? Más que nada, tienen como una letra escrita y después por otro lado están las negociaciones que sabemos se hacen por abajo, ¿no? Y en ese sentido vos recién estabas nombrando los minerales raros que hoy en día tienen una injerencia muy importante en lo que tiene que ver la política económica de cada país, pero sobre todo a futuro. Y estaba recordando que casi como si supieran, ¿no?, que ellos en algún momento iban a tener que apelar a este botón rojo, el 22 de agosto de 2024, cuando estaba Mondino, inclusive, se firmó ya un memorándum con Estados Unidos, donde, entre otras cosas, se hablaba de la importancia de Argentina en esta cadena de suministro de recursos minerales. De nuevo, ¿no?, se hablaba de un acuerdo como si fueran iguales. No somos iguales, digo, no hace falta hacer hincapié en eso, pero hablaba de Argentina como un proveedor confiable de recursos estratégicos. ¿Qué tan proveedor puede llegar a ser cuando la injerencia es tal que está en juego esto, ¿no? Hasta unas elecciones, o al menos eso es lo que plantea Bessent, esto de nosotros vamos a hacer todo esto sí y solo sí se da ese resultado electoral. Sí, aclaremos, para quien no sepa, cuando se habla de tierras raras, es un tipo de minerales que litio. Es crítico. No, sí, el litio y hay otros más, que son críticos específicamente en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de defensa de punta, en lo que tiene que ver con misilística, con drones, con cohetería y demás, y cuya producción y mercado hoy en día en un 80% lo maneja China. ¿Por qué? Porque hay muchos yacimientos en territorio chino y porque hay muchos yacimientos en África a los que China accedió con acuerdos comerciales, de infraestructura y demás. Argentina tiene estas tierras raras, Estados Unidos lo que quiere es garantizar que Argentina le venda solo a Estados Unidos y no a otros oferentes, y por eso ese acuerdo, y seguramente también por eso están sobre la mesa cuando se piensa en las condiciones de lo que se firmó. Ahora, quiero unir de nuevo las dos noticias, lo de Estados Unidos con la noticia de acá de un presidente que ya está diciendo que el Congreso haga lo que quiera, no me importa, ¿no? Básicamente, Jonathan. El Congreso acá la verdad no va a cortar ni pinchar. A donde vamos no necesitamos leyes. Y es lo que viene planteando Milei, que ya lo viene ejerciendo, básicamente. Si el Congreso arma una ley, la vota, la aprueba, la rechaza el presidente, la vuelve a sostener el Congreso y el gobierno no la aplica, el Congreso ya está. A mí recién estaba leyendo que este acuerdo del swap tampoco necesita de ninguno de los dos congresos. Swap no. El swap no necesita acuerdo del Congreso, o sea, es una forma también de saltarse el Congreso, porque ayer me contaban que en Estados Unidos, Trump, vos lo sabrás mejor que yo, está complicado el Congreso para Trump. Podría estar mejor, pero la interna de los republicanos también le complica, ¿no? Me contaban ayer. Trump en este momento está discutiendo el presupuesto. Claro. Y en Estados Unidos lo que establece la ley, a diferencia de acá, que si no llegás a un acuerdo con el presupuesto podés prorrogar el del año anterior, allá existe lo que se llama el shutdown del gobierno. Es básicamente, cuando pasa una fecha límite, si no hay un presupuesto nuevo aprobado, se interrumpen todas las partidas. Esto significa que muchos empleados no van a trabajar porque no van a cobrar su sueldo, que si vos llamás a una línea telefónica del gobierno no te va a atender nadie, que no podés hacer trámites, etcétera, 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 lo cual es un incentivo para arreglar. Obviamente, las veces que se llegó a shutdown duró pocos días y después se terminó arreglando. Claro. El tema es que en una discusión sobre el reparto de partidas de dinero en Estados Unidos, suena raro estar anunciando que vas a destinar mucha plata afuera porque el eslogan de Trump siempre fue primero Estados Unidos.
Por eso creo que también lo están pateando para después de las elecciones, como una forma de decir, bueno, por ahora tirá con este tuit, tirá con este apoyo, con estos anuncios, la plata real va a estar. Sí. Después de las elecciones, si a ustedes les va bien y si nosotros podemos arreglar el frente interno. Con respecto a esto de los tuits que recién contabas, la idea en el gobierno en parte es llegar a puro tuit hasta el 26 de octubre. De hecho, lo dice el propio Vicen, lo dicen todo después de las elecciones. También está la pregunta de qué pasa si pierde Milei. Eso es otro tema también. Sobre esto me decían que fue importante, recordemos que Santiago Caputo tiene relación con Barry Bennett, que es uno de los estrategas de comunicación del gobierno de Donald Trump, y ahí se armó lo que en el gobierno considera muy importante, que fue la estrategia de comunicación, que ya viene desde ayer, fue toda una estrategia de comunicación planeada entre Santiago Caputo, también entre Luis Caputo y el aparato de comunicación de Donald Trump. Ahí está liderando Barry Bennett, y también con los lazos que hay con la CEPAC, ¿no? Vuelve a sonar el nombre de Scaturice nuevamente también, entre los lazos de Estados Unidos y acá y Argentina y el gobierno argentino. Sobre el tema de... Por eso también le abre una pregunta y dudas al peronismo. ¿Qué va a pasar suponiendo que gana ahora y gana en 2027? Un escenario que no lo sabemos, estoy en una hipótesis, porque también se juega esto, ¿qué va a ser un nuevo gobierno o una nueva línea de gobierno con respecto a esto? Con respecto a esta plata, porque esto es básicamente una extorsión también, del gobierno de Milei con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa si cambia el viento en un momento? ¿Qué va a pasar con esta suma de plata? ¿Qué va a pasar con este acuerdo? ¿Qué pasa si pierde Trump también en algunos años? ¿Qué va a pasar con esa nueva línea? Bueno, también es un desafío, más allá de la campaña que se viene para ahora, para pensar un gobierno, si el peronismo quiere volver a ser gobierno con esto que está pasando en estos días. Son preguntas escandinavas las que estás haciendo. Sí, estoy hablando de otro tiempo. Estás hablando en Argentina de largo plazo. Tal cual. A mí lo que también me parece que está muy, muy interesante, hasta como eje de campaña, el peronismo debería golpearse el pecho, mirar a Milei y decirle, viste que al final te salva el Estado. Sí, claro. Lo salvó el Estado de El Estados mercado Unidos, lo quiere tirar ¿no? a la basura, Milei. Pero lo salvó el Estado norteamericano. Lo salvó el Estado norteamericano. Porque esto con la tuya contribuyente norteamericano. ¿Este tipo de anuncios puede mover algún cimiento en el mundo sindical o van a seguir apoltronados? Mira, lo que va a pasar en los próximos días, lo que vos vas a ver es esta inmovilidad suspendida muy circunstancialmente por algún acto. Vamos a tener dentro de un rato, seguramente vamos a poder comentarlo también, una de la fecha más importante en el folclore del peronismo, que es el 17 de octubre, que va a tener acciones de varios espacios partidarios. La sensación y lo que vengo hablando en los últimos días es que todo se va a mover al compás de la campaña del peronismo, que también hay que decirlo, la campaña del peronismo, lejos de ser una filarmónica, es un poquito más parecido a una murga, ¿no? Donde cada uno, a una murga no muy afinada, digamos, donde cada uno toca su ritmo. No donde, se entiende la metáfora. Sí, me da no sé, es una impresión probablemente mía y equivocada. Quiero decir, los sectores sociales que están referenciados en el peronismo no van a dar un paso extra que pueda empujar al gobierno. Bueno, hay una frase que hoy me recordaba Juanpa de la producción, de Luis Barrio Nuevo, que nos ha acostumbrado ya en los últimos años, por no decir en las últimas 2 décadas, a venderse por encima del valor real que tiene, ¿no? Pero diciendo, bueno, si nosotros nos movemos un poco, pueden pasar cosas. Si quieren, la escuchamos a Barrio Nuevo. Vos preguntabas por el movimiento obrero. Hoy nosotros estamos con Alplá, Lesotaní, nos estamos bancando el 1%. A esta altura tenemos 15 puntos abajo. Entonces tenemos argumentos de sobra salir por los jubilados, los discapacitados. Tenemos argumentos de sobra para salir a la calle. Y no lo hacemos. ¿Por? Y si nosotros lo hacemos, ¿cuánto dura el gobierno? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Nosotros? Claro. ¿Por qué? Déjalo que gobiernen. En mi provincia le decían, dale soga al chivo que se ahorque. Pero en el mientras tanto hay que subsistir. Sí, se le pasa por alto a Barrio Nuevo esto de que en el mientras tanto millones de personas se hunden en la pobreza, en el desamparo, quedan afuera del sistema, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un razonamiento, insisto, enfocado en una persona que llama la atención, dice que si nosotros nos movemos se cae el gobierno,
que de fondo se está vendiendo él y su sector para lo que viene a continuación para la CGT, que es la renovación de autoridades, que va a ser el 5 de noviembre, a donde todo indica que el espacio de Luis Barrionuevo va a quedar al margen. Hoy Luis Barrionuevo tiene a uno de los 3 miembros del triunvirato de conducción de la CGT, a Carlos Acuña. Todo está dado para que ya no tenga ese espacio, ese peso dentro de la conducción. Volviendo a tu pregunta, Nico, vos me decías, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a haber movimientos? ¿Va a haber presencias? Bueno, hay un hecho puntual, te decía recién, el 17 de octubre, que como todos sabemos, en la liturgia peronista es probablemente la fecha más importante del calendario anual, o históricamente lo ha sido, a donde hemos visto buena parte de las mayores concentraciones partidarias del peronismo. Y sobre todo sindicales. Es una fecha muy de la CGT dentro del peronismo. Absolutamente. Y donde todavía no parece claro hacia qué lugar van a ir, pero en la CGT ya empiezan a trabajar en ese sentido y creo que tenemos alguna referencia que pudimos recortar. Nosotros publicamos esta mañana una nota en la web del Destape, donde bautizábamos este armado con vistas al 17 de octubre como una suerte de peronpalusa. Se viene la... sí. ¿Se venden entradas? No, aparentemente va a ser todo gratis. Se viene en la previa del 17 de octubre, están preparando una serie de actos, y esto también te habla de la nueva etapa. ¿Esos serían los side shows? Del sindicalismo, claro, exactamente. Los shows laterales del festival principal, que están viendo si hacen en estaciones de trenes acciones. Claro, yo ahí me olvidé de hacer esa identificación. El flash mob, ¿viste? Que se llama... Bueno, van a ir a estaciones de trenes y van a hacer representaciones de lo que implica la historia del peronismo en estos 80 años. Bueno, hay una cantidad de actos que van a estar presentes. Y para el 17 de octubre o para el día anterior, y esto es lo más llamativo, el 17 de octubre probablemente la CGT no haga nada, sí lo va a hacer el día 16, el jueves, estén planteando, a diferencia de otras épocas donde hubo manifestaciones muy masivas, vos lo recordabas recién, Nico, están preparando un módico acto frente a la CGT con un mapping. ¿Qué es un mapping? Un mapping es una proyección multimedial frente a una pared grande, básicamente, que va a ser en este caso la del edificio de Azopardo al 800, donde se van a proyectar, es decir, va a ser como una proyección gigante a escala edificio. Qué moderno. Donde van a proyectar los recortes que para la CGT son importantes en la historia del peronismo de estos últimos 80 años. De nuevo, vuelvo siempre a tu pregunta, Nico, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber movimientos? ¿El sindicalismo quiere estimular este malestar social o quiere aplacarlo? Bueno, todo indica que esto es... Hay una frase que la va a entender mejor que nadie, me parece, Alfredo, que es el wait and see, ¿no? Están esperando a ver cómo evoluciona la relación entre Argentina y Estados Unidos. Están tomando todos nota de lo que estuvo pasando entre ayer y hoy. Están viendo cómo evoluciona también la voluntad del electorado de acá al 26 de octubre. Y en el mientras tanto están tratando de sostener esta suerte de agitación módica para no quedar a la saga, porque también es un riesgo, siempre con la vista puesta en que en la interna del PJ le va a servir entrar con un poquito más de presencia a la CGT. Están muy interesados en Estados Unidos en la reforma laboral. Muy interesados. El otro día me contaban en esta reunión con Guillermo Franco de los congresales estadounidenses, me decían, gran parte de la charla giró en base a eso. Guillermo Franco contándoles de qué se trataba la reforma laboral, los norteamericanos estaban muy contentos. Decían, qué bueno, mirá qué lindo lo que van a hacer. Bueno, mirá, lo están esperando. Datos simplemente, y con eso concluyo. Si vos repasás mínimamente la historia de las relaciones laborales, de las modalidades de contratación y del sindicalismo de uno y otro país, evidentemente hay un universo de distancia. Las leyes laborales son solamente decorativas. En Estados Unidos los mecanismos de contratación y despido son de lo más flexible que podés ver a nivel mundial. Y hay un dato que también va en el mismo sentido, es decir, si nosotros vamos a caminar al ritmo de Estados Unidos, evidentemente hay que desbaratar buena parte de la legislación laboral que rige en la Argentina. Y el segundo dato es algo que pasó esta misma semana. Esta misma semana hay una normativa de la Superintendencia de Salud que empieza a dar señales de que el famoso sistema solidario de salud,
que se sustenta con los ingresos de los que más ganan para darle salud en la Argentina a los que menos ganan, puede empezar a desarticularse. Eso lo vamos a ver más adelante. Si hay algo que no hay que copiar de Estados Unidos es el sistema de salud. Lo único que falta es que diga que Nico, te enfermas y te morís. Falta que copiemos también el sistema de retail de armas de fuego y ya estamos. ¿Podemos volver a ver el texto del tuit de Bessent? Porque hay un par de detalles que vamos empezando a apreciar con segundas y terceras lecturas. Sabemos que el diablo está en los detalles, como Así se es. dice. Y quiero detenerme en dos detalles y después charlarlo un poco con Alfredo Zayat. El primero, que avancemos un poco, vayamos avanzando un poco al segundo o tercer párrafo, pero en primer lugar, avancen un poco más. Hay un momento donde habla de levantar dice el tax holiday, end the tax holidays, es decir, terminar con las vacaciones de impuestos o con las exenciones de impuestos, que está siendo leído básicamente, ahí está, frenemos ahí. ¿Sí? Estamos trabajando con el gobierno argentino para terminar con las exenciones de impuestos a los productores de commodities en el tipo de cambio. Básicamente lo que está diciendo es que el anuncio de ayer de Caputo sobre la exención de retenciones debería dar marcha atrás, o que le están pidiendo al gobierno argentino que dé marcha atrás con eso. Da la impresión. Sí, da la impresión. Hay que ver. Da la impresión. Si esto fuera cierto, estamos hablando de una medida que se tomó hace 24 horas. Es decir, ahí estamos viendo cómo el ministro de Economía... Es una intervención directa. Es una intervención directa. Sobre un instrumento de política económica. Pero también le puede estar diciendo al sector agroexportador, liquiden ya. Sí, también. Liquiden. Apurate a liquidar porque el 31 de octubre se acabó. También puede llegar a ser un mensaje para eso también. Y ahora, sí, en pantalla, en el tercer párrafo que tenemos en pantalla, esto es algo que notó el especialista en política internacional, Bernabé Malacalza, dice, la administración Trump está resuelta en nuestro apoyo a aliados de los Estados Unidos y el presidente Trump le dio al presidente Milei un apoyo extraño para un funcionario extranjero. Es decir, le dan el tratamiento a Milei de funcionario extranjero, no de mandatario extranjero. Foreign official es el tratamiento que se le da a un ministro, no a un presidente. Estas cosas en diplomacia no son detalles, son muy fuertes. Es el sueño de Milei igual. Le está diciendo a Milei que Milei es un funcionario que ya no es el que decide. Es tremendo, es tremendo. Debe estar muy de Estados Unidos. Debe estar muy contento Milei con esto que está diciendo. Ojalá nos esté escuchando. Ahora va a hablar Milei, 1:45 habla en la asamblea. Hay que ver qué dice. Y a las 2 ¿Va a hablar de vos ahí en las Naciones Unidas? Espero que no. Ayer retuiteé, ahora les voy a contar, porque ayer me bardearon bastante, pero ahora les voy a responder en un ratito. Y 2 horas después... Esa me gusta, 1:45 va a hablar Milei, 1:45 hora Argentina, y 2 horas después se va a reunir con Kristalina Georgieva, con el FMI, porque también hay que ver qué rol cumple en todo esto el Fondo Monetario Internacional. Ayer me contaban que... porque la clave acá son los próximos 15 meses de Argentina, igual seguramente de esto va a hablar Alfredo, que lo sabe mucho mejor, pero la clave son los 15 meses que vienen, y la cifra es 28.000 millones de dólares. Vencimiento de la deuda, de todo, capital e deuda, intereses. exactamente, bonos, letras y demás. Ayer hubo varias ayudas. Por un lado tenemos 4.000 millones del Banco Mundial, entiendo que hay 1.000 millones también del BID, más estos los 4.000 millones del Banco Mundial y los 1.000 millones del BID ya estaban anunciados. Sí, ya estaban anunciados. Pero haces ese combo, o sea, le das esta certeza a los bonistas, decirle, che, Ahí tranquilo, ahí la tenés. tranca que... Bueno, ahí lo ves los valores de los bonos, hoy están de nuevo subiendo fuerte. Claro. Ahora, Alfredo, ¿alcanza con esto si de acá al 26 no hay ningún anuncio para llegar con todo tranquilo? Los mercados, después que cómo vota la gente me parece que pasa por otro carril totalmente distinto. No, sí, acá hay un rescate fenomenal. Digamos, el gobierno se estaba cayendo rumbo al default y a la segura devaluación. Esto es lo que era el escenario antes de este anuncio de la administración Trump. El largo brazo financiero de Estados Unidos, ya no con un intermediario, que fue el Fondo Monetario Internacional en abril, sino en forma directa del Departamento del Tesoro, que sería el Ministerio de Economía de Estados Unidos, lo saca de algo que ya estaba cayéndose en el abismo, no estaba en la cornisa, donde todos pensaban que después del 26 de octubre venía la devaluación y además iba rumbo al default. Acá lo que lo rescata es del default, no de la devaluación.
Más aún, si el dólar sigue bajando, las tensiones van a ser cada vez mayores. A eso iba. ¿Cómo se llega en ese tironeo del valor del dólar hasta octubre? Bueno, hasta octubre va a estar así, digamos. Ahora, digamos, el default es peor que una devaluación Sí, en términos de sustentabilidad política y de gobernabilidad. Que esto es lo que pasaba. Había un escenario claro de que el gobierno perdió el rumbo, el timón de la política. Se necesitaba un ancla política. El ancla política por ahora se la da declaraciones de Estados Unidos diciendo yo te voy a apoyar. O sea, el ancla política es Estados Unidos. ¿Para qué? Para lo que es la gobernabilidad. Sin gobernabilidad no podés pensar en ninguna estrategia económica en función de por lo menos avanzar a cierto marco de estabilidad. Ahora, sí. Pregunta. Si el dólar sigue bajando o se queda, digamos, abajo de 1.400, 1.380, 1.360, 1.370, la semana que viene, 1 de octubre, la gente va a cobrar el sueldo y en vez de pagar dólares, la tarjeta va a comprar dólares. Pero va a comprar dólares, porque la devaluación viene para después del 26 de octubre. Lo que logran ahora es tener el ancla política para llegar a unas elecciones y ver qué es lo que pasa, porque también el acuerdo acá lo menciona. Esto es otro de los puntos de, si querés leer, no es entre líneas, sino que es una frase, decir, bueno, para después de las elecciones es donde tenés el apoyo concreto. Si hay una catástrofe electoral para Milei, hay que ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Entonces, lo que apunta ahora era frenar la debacle. Que era debacle era la liquidación masiva de activos argentinos. Había una fuga. Bueno, eso se logró. Y con el dólar, y bueno, lo van a pilotear porque sabés que va a haber dólares para adelante. Esto es la expectativa. Pero para adelante lo que viene es la devaluación, cambiar el régimen cambiario, porque una de las condiciones, por ahora no explícita, pero sí manifestada en más de una oportunidad por el Fondo Monetario Internacional, que también es Estados Unidos, es dejar flotar. Claro, dejar flotar y que sea lo que sea el precio. Y ahí se verá si será 1.500, si será 1.600, si será 1.800 o 2.000. Pero eso es lo que apunta para después del 26 de octubre. O sea, que el rescate es para evitar el default, pero no para evitar la devaluación. Porque quieren la devaluación. Apuntan a un reseteo del gobierno que incluya un cambio de la política económica, específicamente la cambiaria. Eso está claro. Ahora, mi pregunta es, ¿ya es seguro que pueden patear la devaluación para después del 26 de octubre? Bueno, porque, digo, pasado mañana va a ser viernes 26 de septiembre. Van a empezar a cerrarse plazos fijos mensuales que tenés que renovar hasta después de las elecciones. ¿Qué va a pasar con todo eso? Cambió el escenario, Nick, para mí. Sí. Para mí cambió el escenario, porque con un default, digamos, bueno, vos tenés dudas de qué es lo que puede pasar con los dólares, podés, va a seguir el proceso de dolarización, pero en otro escenario, digamos, es como que viene un escenario pre-elecciones 7 de septiembre, digamos, el escenario económico, cambiario, financiero, es decir, bueno, previo a las elecciones del 26 de octubre, ¿qué es lo que se esperaba? Cobertura cambiaria. Entonces lo que va a haber es cobertura cambiaria. ¿Por qué? Porque sí ahora hay convencimiento, bueno, que después del 26 viene la devaluación. La previa no creo, digamos, porque sino que va a ir en contra de no una bandera, una situación de inestabilidad para ir a la votación sería tirarse un tiro en los pies. O sea, si ahora tenés el apoyo, si agarra y te dice vas a tener 20.000 millones de dólares, no es que te dijo que no vas a tener dólares. Entonces, vas a tener 20.000 millones de dólares. Entonces empieza a haber algún tipo de duda, decir, bueno, está bien, está el apoyo de Estados Unidos. No es que están todos los ahorristas hiperpolitizados y decir, bueno, mientras mantienen. O si hay esa cobertura de dólares, va a intervenir el Banco Central. Va a intervenir y va a estar Bueno, pero reservas. lo que pasa es que a la vez tenés la medida de la liquidación de los dólares del campo. O del complejo agroexportador, que son 7.000 millones de dólares que van a venir a abastecer a los que quieren tener cobertura cambiaria, a los que quieren cambiar el plazo fijo por los dólares, por los que quieren comprar dólares minoristas, los que quieren comprar dólares porque se van a ir de vacaciones en el verano al exterior. Bueno, entonces ahí tenés ese ingreso de dólares.
Bien. Entonces, ellos lo que apuntan precisamente es no hacer la devaluación antes de las octubre. elecciones. Hay- Para después de las elecciones, bueno, es lo que todos están apostando. Hay un mes de hot sale de dólares, digamos, de alguna ¿Qué manera. va a seguir con el precio cero? Vamos a tener un mes de hot sale de dólares. Hablábamos del desafío de Milei al Congreso, tenemos que hablar también de la respuesta del Congreso a Milei, porque se están moviendo mecanismos que nunca se habían utilizado, están habiendo diálogos y charlas entre bloques que antes no hablaban. ¿Cómo viene eso, Johnny? A ver, en el gobierno creen que la oposición puede llegar a avanzar en esto que se llama moción de censura, que es lo que está moviéndose el Congreso, por lo menos en los últimos días y en las últimas horas. La moción de censura puede terminar con Guillermo Franco fuera de su cargo. Lo pueden remover, lo puede llegar a remover. En Casa Rosada manejan ese escenario. Creen que es posible, la oposición se está moviendo. Recordemos que para que prospere esta moción de censura en el Congreso se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras, o sea, la mitad más uno. No es un número que uno diga, che, es imposible. Realmente, si uno ve el Congreso, las votaciones de este año, puede llegar tranquilamente a la mitad más uno en cada cámara, tanto en diputados como en el Senado, para remover al jefe de gabinete. ¿Por qué lo quieren remover al jefe de gabinete? Porque básicamente no está aplicando la ley de emergencia en discapacidad. Él se ampara en 2 artículos, dicen que hay 2 artículos que lo respaldan a él para no aplicar esta ley de emergencia en discapacidad. Recordemos que no es que el gobierno no solo cuenta que no la va a aplicar, sino mismo en el decreto donde en el boletín oficial se publica, finalmente se promulga esta ley de emergencia en discapacidad, ahí mismo dice, no lo vamos a aplicar, no vamos a ejecutar esto. Y a mí absolutamente ilegal, hay que aclararlo. Es ilegal, es una locura. Es una locura. Franco se ampara en 2 artículos de 2 leyes que dice que lo respaldan. Es cierto que Javier Milei también lo respalda a Guillermo Franco y todo el gabinete, no es el único responsable, pero el Poder Legislativo le dice, la responsabilidad es tuya. Sí. El que lo tiene que aplicar sos vos. A mí me gustaría aclarar una cuestión técnica. A ver. En el organigrama jurídico argentino, la Constitución vale más que una ley, ¿eso está claro? Bueno, la Constitución dice que si el Congreso aprueba una ley, el presidente la veta y el Congreso insiste, el presidente no tiene otra opción que ponerla en práctica. Lo que diga un artículo de una ley sobre el financiamiento y demás, está todo bien, pero no puede estar por encima de la Constitución. Ahora, hay un segundo principio de ordenamiento jurídico que entra en juego acá, que es el que dice que una ley posterior y particular se impone sobre una ley general y anterior. Si vos tenés una ley general anterior que dice todas las nuevas leyes tienen que establecer de dónde sacan la plata y después se aprueba una ley en particular que dice esta ley tiene que decidir el jefe de gabinete de dónde saca la plata, no te podés excusar con que hay una ley anterior que dice esto, porque esta ley específicamente le está diciendo al jefe de gabinete, decidí vos de dónde sacás la plata. Quiero ir a algo muy técnico para que entendamos. Franco se basa en 2 artículos y en 2 leyes. Uno es la Ley de Administración Financiera, Ley 24.156, perdón que sea tan técnico, pero esto hay que contarlo, que en su artículo 38 expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Y entre las normas complementarias para la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, Ley 24.629, en su artículo 5 establece que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Perdón porque los aburrí con esto, pero son los 2 argumentos en los que se basa el jefe de gabinete. Claro, pero ninguno de ellos está por arriba de la Constitución. Tal cual, eso es lo que le dice. Todas esas leyes pueden ser, modificadas por una ley posterior y en tercer lugar, no hay presupuesto. Es abstracto. Claro, exactamente. Perdón, es abstracto, si no hay presupuesto. Es decir, está diciendo Guillermo Francos, yo no puedo hacer nada que no esté contemplado en el presupuesto si no tenés presupuesto. Y no tenés presupuesto. Bueno, eso es lo que le está diciendo. Y no tienen presupuesto por acción deliberada del gobierno, que no se molestó siquiera en girarlo, no se molestó en abrir las comisiones. Caputo no puede defenderlo. Bueno, en Casa Rosada creen que es muy posible el escenario
que el Congreso lo va a remover a Guillermo Francos. ¿Creen que puede llegar a suceder antes o después de las elecciones? ¿Y quién festeja en la Casa Rosada? No, no hay festejo. Lo que están pensando es la estrategia para volver a reponerlo, porque es una cuestión insólita, pero bueno, esto la moción de censura lo permite, y es que si el Congreso lo remueve a Guillermo Francos, lo echa, al otro día Milei lo puede volver a nombrar. Sí, porque es una institución adoptada del parlamentarismo europeo a medias por la Constitución del 94, que es una constitución mala, de mala factura. Vamos a escucharlo a Guillermo Francos, vamos a ver el tape número 6, habló el jefe de gabinete sobre este tema, y el tape 8, perdón, el tape 8, el jefe de gabinete Guillermo Francos se refirió a este tema y dijo esto, mira. En realidad no es una moción de censura, es un pedido de interpelación que puede culminar en una moción de censura al jefe de gabinete. Es un mecanismo que está previsto en la Constitución, pero hasta ahora está presentado en resoluciones aparentemente de distintos bloques. Yo he leído 2 solamente, pero me dicen que hay más, no lo sé. Y tendrán que resolverse en la comisión, y si la comisión las aprueba me tendrán que citar para ser interpelado, y después el Congreso resolverá. Tienen que resolver ambas cámaras, diputados y senadores. Bueno, y ahora sí, quiero que escuchemos también... Sí, déjame decir, porque hay una persona que puede llegar a festejar. Federico Sturzenegger. Hay varios. A ver, es la oportunidad. Si alguien en Casa Rosada se quiere sacar de encima a Guillermo Francos, es la oportunidad de que el Congreso lo remueva y que el gobierno diga, ¿sabes qué? No sé si lo voy a reponer. El tema es que Milei lo quiere reponer. Va a funcionar como funcionaba cuando con Cristina Clarín ponía en la tapa a un funcionario y decía, a este lo van a echar. Lo confirmaban. Si el Congreso lo quiere mover, Milei va a tener que salir a bancarlo. Lo que apuntaba más allá de lo operativo, que es lógico, porque si lo remueven a nivel de ejercicio de poder, Milei tiene que decir, bueno, lo vuelvo a poner. Pero quien festejaría es Federico Sturzenegger porque le gusta ese cargo. Sí, hay varios que le gusta ese cargo, no solo a Federico Sturzenegger, hay un vocero también que le gusta mucho ese cargo. Pero además es muy dinámico esto, porque, perdón, Guillermo Francos, antes del resultado electoral de septiembre, era un funcionario de adorno. No, nadie le daba demasiada pelota, iba a las reuniones, llegaba a acuerdos y los acuerdos se tumbaban en la cima de la Casa de Gobierno. Después del resultado electoral parece que era el funcionario plenipotenciario, que todo lo podía, que iba a relanzar el gobierno. Ahora, después, y en otra vuelta de tuerca, después de el desastre financiero de estos últimos días y ahora del apoyo de Estados Unidos, también cambia el escenario. Sí, igual te digo algo, Guillermo Franco tiene más ganas de estar en la casa con el hijito, tiene un hijito chiquito, tiene más ganas de estar en la casa que en la jefatura de gabinete. También lo mejor este movimiento acomoda algunas cosas dentro del gobierno, le viene bárbaro. Vamos a seguir escuchando a Guillermo Francos en el tape save, también refiriéndose a esto, a la moción de censura que puede terminar con su cargo. Escucha. Entonces, lo que el Congreso de la Nación no hizo fue eso. Por eso yo digo, esto es una discusión de interpretación y competencias. Se convocan, ¿no? Porque todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones y al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley, y después obviamente pueden, hasta si quieren, censurarme, destituirme, o hacer una moción de censura sin destituirme. Hay distintas formas de contemplarlo, ¿no? La destitución no ocurrió nunca. Del 94 a esta parte, ningún jefe de gabinete fue destituido. No, y además yo no sé si alguno fue censurado, digamos, ¿no? Si lo mismo. No, bueno, yo creo que no hay antecedentes de eso, ¿no? No hay. Entonces, bueno, me tocará debutar en este tema. Bueno, tampoco hay antecedentes de un gobierno que no aplica una ley. Nada, claro, exactamente. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina avanzando eso. Hay unidad en algunos bloques, no solo de los diputados de Unión por la Patria, también se sumó Marcela Pagano, la coalición cívica también. Bueno, hay que ver cómo termina de configurarse eso. Insisto, en el gobierno creen que es un escenario muy posible, dicen que posiblemente pase, me decían ayer, es posible que pase. Me contaron que Martín Menem ya le había anticipado este escenario a Guillermo Francos antes de que se llegara a los medios este tema. Martín Menem en una reunión se sentó con Guillermo Francos y le dijo, mirá que te quieren echar, y tiene la posibilidad de hacerlo, incluso antes de que llegue a los medios. O sea, ya este escenario lo manejaba el gobierno hace algunos meses. Bienvenida, Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Están, hablaste chicos? hace un rato con Guillermo Francos, así que contanos un poco. Está de rotación el ministro. ¿Qué te dijo y qué sensación te dejó más allá de lo que dijo? No, dos cosas me llamaron la atención, porque no lo dijo Francos, lo dijo también Huerta en esta mañana, que no les están pidiendo nada a cambio de esta ayuda extraordinaria de Estados Unidos. Vamos a ver, pongo ahí un signo
signo de interrogación. Pero para complementar lo que venía diciendo John, a ver, ¿por qué el Congreso está pidiendo esta moción de censura? Porque ellos devuelven esta ley. ¿Con qué argumento devuelven la ley? Con el argumento de que el Congreso no incluyó cómo financiar la ley de emergencia en discapacidad, por eso se la devuelven, ¿no? Porque dicen incumple la ley de administración financiera. Bueno, lo que dice la ley de emergencia en discapacidad es: vos, jefe de gabinete, reasigna partidas y fíjate de dónde las financias. Entonces hoy Guillermo Francos, cuando hablamos hoy a la mañana en Radio con vos, me decía, no, bueno, no hay fondos del Estado para reasignar. Yo no tengo partidas para reasignar, me tienen que decir de dónde las saco. El propio Guillermo Francos tiene proyectos de ley firmados por él, enviados durante esta administración al Congreso de la Nación, diciéndole al Congreso, reasigna partidas para pagar este proyecto de ley. Por ejemplo, el régimen penal juvenil que mandó el Poder Ejecutivo, firmado por Francos, por Bullrich, por Cunio Libarona, que en su artículo 51 dice: asignación presupuestaria. Las erogaciones que requiere el cumplimiento de la presente ley, bueno, salen de la reasignación de partidas que tiene que hacer el jefe de gabinete. Entonces, bueno, a mí me parece que hay un argumento flojo de papeles para cuando Franco se enfrente al Congreso con los argumentos que tiene para intentar que no lo censuren. Pero claro. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que está pasando, porque hablamos de lo que pasa en la geopolítica, hablamos de lo que pasa en el Palacio, en el Congreso. Tenemos que hablar un poco de lo que está pasando también con la vida de las personas, que son las que van a ir a votar el 26 de octubre, que es cuando se va a saldar esta discusión. Porque lo dejó muy claro Bessent en su mensaje. Acá, si Milei pierde fuerte el 26 de octubre, todo lo que se anunció queda en duda. Entonces, la elección probablemente termine siendo casi un plebiscito sobre este acuerdo con Estados Unidos. Y ese plebiscito lo va a definir gente que la está pasando mal y que ninguna de todas estas cosas de las que estamos hablando, ni que está anunciando el gobierno, le está trayendo algún alivio. Ahora, en un minutito, Noé, nos vas a contar cómo sigue la novela en Andís, que sigue y mal. Pero primero quería poner el ojo en el Garrahan, que es otra de las novelas que sigue y mal, y que quizás a veces sale de las primeras planas, porque la verdad es que hay tantas cosas pasando que nos pasa un poco para arriba, pero nunca nos tenemos que olvidar que es esa la cuestión de fondo, que el país que defendemos, que el país que no queremos entregarle llave en mano a Estados Unidos, es el país del Garrahan, es el país de la solidaridad con los que menos tienen, con los discapacitados, con los pibes, con los jubilados, es el país de la industria, es el país de un montón de valores, no es solamente un territorio con un montón de gente adentro. Sí. No, y siempre decimos lo mismo, ¿no? No es un Excel, hay personas atrás de las decisiones que se están tomando, hay personas a las que les afecta directamente el ajuste, pero dejame una cortita porque mientras tanto veo a los familiares que están llorando, porque tenemos un triple femicidio también en la Argentina. Nosotros nos confirmaron ya el hallazgo de estos 3 cuerpos. Estamos hablando del caso de Brenda Yara y Morena. Lare Morena, lo más probable es que sean los cuerpos de ella. Estamos hablando de que mataron a 2 mujeres y un adolescente. Quería hacer la digresión porque me parece importante, teniendo en cuenta que hay un femicidio cada 36 horas. Así es. Más allá de esto, retomando un poco la idea del Garrahan, recién estábamos hablando de este nuevo vericueto que encontró con su falencia, sin embargo, el gobierno para no cumplir las leyes y de nuevo desoír al Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores del Garrahan tienen miedo de que el último anuncio, que tiene que ver con un bono de 4 meses solamente y también sujeto a la aprobación del presupuesto, al menos en lo que tiene que ver con el año que viene, que esto sea también como una especie de quédense con esto porque no van a tener tampoco la emergencia pediátrica. Ahora, perdón, vos cuando decís sujeto a la aprobación del presupuesto, el anuncio fue que le van a subir el sueldo a los médicos y el resto de los trabajadores del Garrahan. ¿Sí la oposición aprueba el presupuesto que mandó el presidente al Congreso? Estos son 4 meses de bono y después queda para el año que viene. Después queda para el año que viene. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que es un aumento entre un 15 y un 35%, dependiendo de cada cargo que tienen los trabajadores, médicos y no médicos. Pero lo que hay detrás entonces y lo que tienen miedo los trabajadores es que de nuevo haga esto, ¿no? Porque teniendo en cuenta que ya tiene media sanción la insistencia, al menos en la emergencia pediátrica, pero falta
que defina el Senado. Y el miedo es ese. Y ayer entonces, como decíamos, empezaron una medida de fuerza que continúa hoy. Hoy va a ser un día importante porque van a hablar sobre todo los familiares de las personas que se atienden en el Garrahan, que son sobre todo niños. Y ayer también hicieron como varias medidas, entre ellos un video que tenemos en el tape 2 para escuchar también lo que estaban diciendo los trabajadores. Bueno, ¿de qué fondo de inversión estaban hablando? Porque el anuncio también del gobierno llega después de que presentaran una denuncia los trabajadores diciendo que en realidad habían encontrado 40.000 millones de pesos en recursos propios del hospital, pero que estaban en un fondo de inversión. Entonces, son dos los motivos que están motorizando esta medida de fuerza, además de todo el destrato que tuvieron previamente por parte del gobierno nacional, que ahora dan a entender que están haciendo un esfuerzo sobrehumano y que inclusive dicen que detrás de este aumento está el ajuste. O sea, dicen gracias a todo lo que se hizo y a esta evaluación eficiente y la reasignación de recursos es que se puede llegar adelante esta medida. Ahí hay que hacer una aclaración, porque vi varios justificadores seriales diciendo, bueno, todo el mundo tiene la masa de dinero en algún tipo de inversión, porque si no perdés la inflación. Y es cierto, los municipios tienen su masa salarial en plazo fijo y demás. Ahora, una cosa es un plazo fijo, donde vos sabés que 2 días antes de que tengas que liquidar los sueldos, cuánto vas a tener y vas a poder liquidar. Y otra es un fondo de inversión, que imagina, a ver, para que se hagan una idea, probablemente el jueves o viernes pasado valía la mitad de un 60% de lo que vale hoy y menos todavía de lo que va a valer mañana. Y eso si te agarra el día que tenés que liquidar sueldo con un bajón, olvidate de la plata para los sueldos. Claro, están timbiándose la guita del funcionamiento del Garrahan. Es eso lo que está pasando. No es normal. No es lo mismo que tenerla en un plazo fijo, tenerla timbiada. No, inclusive cuando anunciaron esta medida salieron a decir esto de la plata estaba en el sistema, pero estaba en manos de unos pocos y insistían sobre esto de que antes las cosas supuestamente funcionaban mal y podemos repasar algunas diferencias de lo que implica esta medida del gobierno y lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica. Veamos la placa 5 para ver estas diferencias. Decíamos, es un bono de 450.000 pesos para el personal asistencial y de 350.000 para el resto de la planta. Ellos dicen que es gracias al plan de eficiencia y hablan inclusive de un mérito del Consejo de Administración del hospital. Imagínate cómo lo tomaron los trabajadores. O sea, por un lado, obviamente lo agradecen y dicen que es sinónimo, que es un poco un reflejo de la lucha que ellos llevaron adelante y que tanto sensibilizó a la sociedad, pero también por otro lado es como, bueno, nosotros te dijimos que tenías esto en el fondo de inversión y al toque llega este anuncio. Perdón, ¿no era que el personal no asistencial, según Sturzenegger, eran todos ñoquis y ahora le dan 350.000 pesos? Es medio raro, no había médicos tampoco, ¿no? Porque la mayoría, que eso también se desmintió. Pero bueno, la realidad es otra, ¿no? En un país en el que 8 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes, el sueldo se va en 2 semanas, esto es bastante poco para los trabajadores. Y en el tape 4 tenemos a una trabajadora del Garrahan que justamente estaba contando la situación extrema que están viviendo. Así que vemos que el gobierno tiene una orientación equivocada y que tiene corrido, digamos, el foco de atención. Bueno, ¿tu nombre? Mariana, soy delegada de ATE y trabajo en la Dirección de Docencia e Investigación. Mariana, ¿cómo es la jornada acá hoy? Sabemos que estuvieron protestando recién frente a la dirección, frente al consejo. Sí, es muy importante. Al igual que la última jornada tenemos paro en los 5 turnos, continúa con el paro de la noche. Mañana también paramos todo el día y continúa con la noche. Y el sábado y domingo tenemos paro de franqueros de 7 horas. Bueno, y después otra trabajadora también comentaba que
se terminan largando a llorar muchos porque no llegan a fin de mes, porque están tarjeteando las compras en el supermercado, que es algo, como decíamos, que está sucediendo también. Para que tengan una idea, más o menos un médico especialista que trabajaba 42 horas, de 16 de guardia y 5 años de experiencia, antes ganaba 2.800.000 y ahora pasa a ganar 3.300.000. Es una mejora de un 15%, digo, no es demasiado significativo. Un administrativo que estaba ganando 1.100.000, ahora está ganando 1.400.000. Ahí la mejora se nota un poco más, es de un 30%. Un enfermero que está ganando 1.500.000 pasa a ganar 1.900.000. Pero bueno, el miedo es que se avance en el mismo sentido como con la emergencia en discapacidad. En la placa 2 podemos ver las diferencias que hay, porque el gobierno está dando a entender que con esto ya está. Entonces, ¿por qué siguen protestando si nosotros ya les dimos lo que querían? Pero en la placa 6, como decíamos, ahí está. Se declara la emergencia por 2 años. Entonces, ¿qué implica esta emergencia? Que tiene que haber transferencia prioritaria de recursos, esto que estábamos diciendo, como la ley de emergencia de discapacidad. Y esto es importante, el nuevo salario de los trabajadores no podrá ser menor al que recibían en términos reales en noviembre de 2023, porque perdieron casi 1/3 de su salario. Y por otro lado, también los exime del pago de impuesto a las ganancias. Esto es la ley que sacó el Congreso, que vetó Milei y que ya sostuvo en diputados, y queda el Senado, que si el Senado vota a favor, sostiene esta ley. El jueves que viene se sesiona el jueves que viene en el Senado, y en el gobierno ya adelantan que van a hacer lo mismo que con discapacidad. No la quieren aplicar, no la quieren ejecutar. Por eso los trabajadores están llevando adelante también esta medida de fuerza. Hay que ver cómo sigue. Lo que decimos siempre, las medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores del Garrahan es con atención, porque estamos hablando de la salud de pacientes pediátricos. Bien, son conflictos que siguen y que van a seguir, que no se solucionan con una foto, no se solucionan con un tuit de un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Y hay que recordar también que la crisis esta es una crisis que comenzó por cuestiones económicas, sí, financieras, sí, pero sobre todo por cuestiones políticas. Y ni siquiera fue la derrota de La Libertad Avanza el 7 de septiembre por casi 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, sino que fue sobre todo la falta de algún tipo de reacción después de esa derrota. Recuerden que esa primera semana, hasta el viernes de esa semana, parecía que los mercados estaban esperando a ver qué se decidía, los rumores de se corre Lule, se corre Karina, cambia la política, cambia la economía. Bueno, no estaba del todo claro. Y que una semana más tarde termina en una corrida, porque pasó otra semana más y todavía el gobierno no terminaba de interpretar que tenía que hacer cambios. Bueno, esos cambios tampoco están pasando ahora. Por eso también hay que ponerle un gran signo de pregunta a todo lo que pueda suceder después del 26 de octubre. ¿Cuál es la situación en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el centro de varios escándalos simultáneos a la vez? Varios. El de corrupción, el de las falsas auditorías, el de la gente haciendo fila de madrugada para demostrar que tiene una discapacidad. ¿Cómo está la situación, no? Mira, cuando estalló el escándalo de los audios de Diego Españolo diciendo que había sobreprecios en los medicamentos que compraba la Agencia Nacional de Discapacidad y que parte de esos sobreprecios terminaban en los bolsillos de Karina Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo algunas decisiones vinculadas a la gestión administrativa. Por ¿Quién un está lado, caro ahora? Bueno, Diego Españolo afuera, obviamente. Sí. Fue designado como interventor Alejandro Vilches, que es un hombre de Mario Lugones, directamente del Ministro de Salud. Cuando llega Alejandro Vilches como interventor hace más o menos un mes, un poquito más de un mes, a la Agencia Nacional de Discapacidad, se reúne con los trabajadores, lo primero que les dice es: se terminaron las auditorías. Se terminaron las auditorías. Fue muy bien recibido esto, porque nosotros contamos acá, no solo que las auditorías estaban diseñadas a propósito para que las personas con discapacidad no puedan aprobarlas y no puedan sostener la pensión, sino que había mucho malestar entre los propios trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad que no querían llevar adelante ese procedimiento de notificar a gente a que vaya a ser auditada sabiendo que les estaban mandando las notificaciones a domicilios inexistentes o
cuanto a domicilios muy desactualizados, que si no respondían a esas citaciones, esas personas se iban a quedar sin pensión. Entonces, esto permitió descomprimir internamente, porque los trabajadores que se venían resistiendo a llevar adelante ese procedimiento dijeron, bueno, ok, se terminaron las auditorías, buenísimo, seguimos trabajando al servicio de las personas con discapacidad, que es lo que debería hacer la Agencia Nacional de Discapacidad. En el interín aparecen versiones extraoficiales que van dejando trascender funcionarios del gobierno a medios de comunicación, haciendo bombo con esto de que se terminaron las auditorías, ya no somos más crueles, listo. ¿Qué pasó esta semana? O en realidad los últimos días de la semana pasada. Perdón, paréntesis. Cuando hicieron ese cambio nunca pidieron disculpa por la crueldad anterior, ¿no? No pidieron disculpas. No dijeron estuvo mal. No repusieron las más de 100.000 pensiones que dieron de baja con esas auditorías truchas. Bueno, ¿qué pasa en los últimos días de la semana pasada? Vuelven las auditorías, reponen el procedimiento de auditorías, un poco en paralelo con esto que mostrábamos del presupuesto nacional, diciendo siguen teniendo el objetivo de recortar la cantidad de pensiones por incapacidad laboral, que así se llaman las pensiones por discapacidad. Vuelven las auditorías, las empiezan a tercerizar, ahora va a ser el PAMI el que funcione como apéndice para llevar adelante esas auditorías. Lugones de nuevo. Lugones de nuevo. ¿Cómo es el procedimiento? La Agencia Nacional de Discapacidad le dice al PAMI, necesito que me audites estas pensiones en estos lugares del país. El PAMI le responde, bueno, tengo estos turnos. Entonces la Agencia Nacional de Discapacidad le comunica a las personas, te tenés que presentar en tal sede del PAMI tal día, tal hora. Pero obviamente las comunicaciones siguen siendo a domicilios desactualizados, viejos, que claramente el Estado podría, cruzando padrones, cruzando información con el RENAPER. Para mandar el mail de campaña de la Libertad Avanza tienen esa información. Saben dónde encontrarte, sí. Exactamente. Entonces, vuelven las auditorías con asistencia del PAMI para llegar a todo el país. En la única provincia a donde las frenaron y las van a revertir es en Formosa, porque la Defensoría del Pueblo de Formosa consiguió una cautelar que dice: estas auditorías están mal hechas, tenés que reponer las pensiones, no solo frenar el procedimiento, sino reponer las pensiones, pero en el resto del país van a avanzar, mientras la Agencia Nacional de Discapacidad va cerrando algunas sedes que tiene acá en la Ciudad de Buenos Aires, complicando la vida de las personas que acá en la Ciudad de Buenos Aires tienen que presentarse a esas auditorías, mandándolas a sedes más lejanas, con menos capacidad técnica para asistirlas y demás. Y ojo que no se empiece a dar un rogel de tercerizaciones. Bueno. Porque el PAMI mismo estuvo tercerizando muchas de las cosas que hacía, como por ejemplo lo que sucedía en el Hospital Español y demás. Sin duda. Entonces que no termine una empresa privada vinculada al ministro haciendo las auditorías que manda Landís. Sin dudas, porque ¿cuál es el argumento de la Agencia Nacional de Discapacidad? El PAMI tiene capilaridad en todo el país, pero el PAMI hay lugares del país en donde terceriza sus servicios porque no llega a esos lugares. O porque lo están vaciando. Bueno, también. Ahí también va a haber seguramente tercerización de las auditorías. Todo esto en un contexto en el que ayer en la Cámara de Diputados avanzó la citación para que Karina Milei dé explicaciones respecto de estas acusaciones de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y solo como un detalle de color, te digo, vamos a escuchar el argumento con el que la coalición cívica, personificada en este caso en la intervención del diputado Juan Manuel, y se me escapa López, gracias, Juan Manuel López, explica por qué ellos no querían citar a Karina Milei, un argumento insólito. Aclaremos que esto que vamos a ver ahora no es un deepfake, No. Esto sucedió ayer en la Esto es Cámara de real. Diputados, está en las transcripciones taquigráficas y va a quedar para la historia. Escúchenlo. Pero también creo que estamos de vuelta a 5 semanas de una elección y que citar a la secretaria general de la presidencia va a ser solamente para un show en este Congreso de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente, ¿no? Nosotros vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada, a esta altura ya está imputada, sépanlo, digo, cuando está mencionada y hay requerimiento fiscal, ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución Nacional diciendo que lo que diga, digo, si llega a estar bien asesorada, puede
incriminarla, entonces no va a declarar. Esto lo hemos visto en las películas, pero lo hemos visto también en este Congreso de la Nación. Con lo cual, presidente, me parece que lo mejor, y es lo que estoy dispuesto a proponer, es un dictamen que interpele al señor Guillermo Franco, jefe de gabinete, y al señor ministro Lugones, sobre todo para que nos digan qué hizo el gobierno hasta ahora con... Básicamente dice que es muy boluda y que por eso no hay que acusarla. No sabe hablar. Tanto, ¿no? Bueno, es lo que dijo. Es la La va a secretaria pasar de la mal. presidencia. Justamente. Es la hermana. No le preguntemos, dice. La va a pasar mal. No sabe hablar. Pero no le además- preguntemos. pero vas a En decir, el gobierno él opinan es el exactamente lo abogado. mismo. Pero perdón, no están esto alegando- no lo opina solamente Juan Manuel López, en el gobierno piensan lo mismo. Pero no, Qué dos casualidad. cosas, che, no Pero están pará, alegando perdón, una ¿quién piensa discapacidad. lo mismo? Con lo que No dijo están diciendo Nico, que es una no. persona incapacitada, No. es una persona boba que no tiene forma de expresión. Boba, No no, que- por- o sea, poco inteligente no es, está claro. No habla bien, pero poco inteligente no es. Miremos dónde está. Tiene problemas Pero como sea, perdón, Juan Manuel López es el abogado defensor de ella que le Claro, está asesorando y en cómo lo otro- defenderse lo mejor. otro es Es una López- funcionaria acusada de corrupción. López está avanzando con argumentos jurídicos a favor de... Esto es increíble. Por lo menos le da la sugerencia, Sí. ¿no? Y- Amparate en tal artículo. Y no para declares peor, recordemos que hubo un acuerdo entre todos los bloques opositores para que la coalición cívica presida la Comisión Libra, porque supuestamente era el bloque que iba a avanzar, que no tenía compromisos, que no era... Y después vemos un diputado de la coalición cívica diciendo, bueno, pero con Karina no nos metamos. A ver, Recordemos, perdón, también otra. Hace 3 meses, en el marco del tratamiento de Libra, en el recinto del Congreso se iba a votar una interpelación a Francos y una interpelación a Karina. Y fue una interpelación de la coalición cívica la que hizo bajar a Karina también de esa votación para que no la interpelen. Es decir, ¿cuál es el acuerdo entre Karina y la coalición cívica? Porque evidentemente algo hay. tiene graves problemas de oratoria Karina Milei. En el gobierno lo saben, más allá Si de es lo que dice- rubia... No, tiene No. graves problemas, no lo pudieron mejorar eso y por eso no habla en público, por eso no es candidata, por eso le cuestan un montón de cosas, por eso le cuesta expresarse, se está curtiendo, pero en el gobierno lo saben, de hecho la quisieron coachear, quisieron entrenarla para que mejore esto, no lo lograron, ella tampoco quiso. Y esto que dice Juan Manuel López es 100% cierto. Es una persona que tiene problemas de comunicación. Recién Ferraro, si no me equivoco, salió en una radio y dijo Salió que... acá con... Acá en Radio Red. Habrá consecuencias. No, ya Ah, fue, no habrá no consecuencias, tenés razón. Y el 30 tiene que ir Karina, porque Karina Milei tenía el 23 como primera fecha. Sí. Se fue, bueno, se No fue a fue. Estados Unidos, no fue finalmente. Tiene todavía el 30. Sí. O sea, la semana que viene, el martes que viene, todavía puede ir a declarar. Estamos hablando de Libra, este es el caso Libra. Sí. Todavía está el 30. Vamos a ver qué hace. Él dijo recién Ferraro que si no la van a ir a buscar al gobierno, puede declarar dentro de la Casa Rosada. Yo voy a estar ahí, a ver si ¿Cómo me se gustaría cumplen todos los una procedimientos. nota con el coach de Karina Milei? No, los coaches de Milei son parte del equipo de comunicación de Adorni. A mí me lo contó gente del equipo de para eso comunicación de van Adorni. los 200 contratos. Los 200 contratos de Adorni son para enseñarle a La hablar a gente Karina del Milei equipo de y comunicación no de alcanzó. Adorni la coacheó, esto fue el año pasado, fue fin del año pasado. Intentaron hacer un coacheo con Karina para que pudiera hablar, para ver porque en un momento se empezó a rumorar que ella podía llegar a ser candidata. Entonces estaban diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, fracasaron el intento. Sí, cuando estuvo con y lo que Guido vimos Casca hoy. presentando al perrito era bastante locuaz. ¿Qué es lo que Hablaba- pasó? sí. No, pero Bueno, es más tiene- fácil tiene hablar del algún- perrito que de la causa Claro. Libra, digamos. sin ¿Tiene algún incriminar. tipo de pánico escénico? Le cuesta en público, sobre todo la vimos en los actos. Ella Por se suerte- anima a hablar. Por suerte eso no es óbice para que rija los destinos del país. Por suerte, estamos tranquilos que no tiene un cargo de relevancia. Ahora, ¿no? discúlpame, yo no sé cómo es. ¿Qué es un coach? ¿Qué le hace? Es una persona que te entrena. ¿Pero qué? ¿Qué le dice? A ver, es muy común en la política que Pero los lee, dice, por ejemplo, Caputo fue una No, reunión te hace- emocionante. te hace preguntas incómodas para que vos en la incomodidad Coachealo, puedas salir. Sariat. ¿Yo querés que te coachee? Dale, a ver cómo te Candidato, ¿cómo ve la economía? Vos tenés que ser oficialista, ¿eh? Oficialista. Sí, ¿cómo ve la economía? La economía está pujante, tenemos que pensar para adelante. ¿Pero por qué sube el desempleo, candidato? ¿Está No, subiendo? no está subiendo el desempleo. ¿Cómo que no está subiendo? No, no está subiendo. Pero Estás los números... Estás equivocado con los números. ¿El INDEC miente? ¿El INDEC miente? No, el INDEC no miente. Tenés que analizar. ¿Qué va a darle tenés que Argentina a analizar. Estados Unidos, Bueno, perdón, funcionario? ¿me dejan desarrollar? No, bueno, Si no, es una no. conferencia de prensa, acá podemos preguntar todo. Igual, perdón, Lo está está muy escuchando bien. tan bien que en cualquier momento corta el teléfono. Igual Pero está si muy usted bien. es periodista, quiere saber, tiene que escuchar al funcionario. Está claramente encima que te- a usted no le Claro, interesa. te molesta, corre. A usted no le Tiene el mismo interesa mi coach que de opinión. Pablo, me parece. Tienen el mismo coach que de Pablo. Jonathan no estará vos. Gracias algún a día. Dios.
No. Con el profe Vos decís que esto... Ahora volvamos. Te dice así un poco el acto. Eso es coachar. Pero pará. Sí. Karina esto no lo sabe hacer. No pasó la prueba. Lo intentaron y no salió. La bocharon. Lo intentaron y no salió. Es como pero bueno, pero ella no tiene ganas de seguir. No quiere, no tiene ganas. Y a ver, es algo que. Porque Macri tampoco sabía hablar y hasta ahora más o menos. Pero es más, me imagino esos coacheos como cuando yo trato de enseñarle una frase nueva a Greta, que está por cumplir 2 años, ¿no? Que le decís la primera sílaba, después la segunda, después la tercera, cuando trata de repetir conjunto no le sale. Me parece que debe ser una cosa por el estilo. Quizás con palabras en vez de con sílabas, o con frases en vez de palabras. Pero me parece que me parece un poco mucho que estés poniendo en esa posición a Greta. Sí, perdón. Te pido como el capítulo de Los Simpsons, ¿no? El Lola, señor Thompson, que le explicaba. Claro. En ese Creo que momento. Parece que le cuesta. Porque por ahí puedo ir yo a ayudar ahí a coachar. La verdad que no te Mirá veo, lo que hacen los dólares del tesoro, Una línea de swap. Un temita más que quería comentar antes de concluir el programa de hoy con ustedes. Está viajando el gobernador Axel Kicillof a Nueva York. Había sido invitado a un homenaje a José Mujica, pero en el marco de una actividad más grande, que es Democracia Siempre, que es este foro que se reunió por primera vez hace 3 meses en Chile y que ahora tiene esta segunda reunión en Nueva York. Seguramente Axel Kicillof va a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con Milei y Trump en ese marco. Probablemente haya un respaldo más amplio y no sea solamente Kicillof, sino que encuentre un parlante más potente. Recordemos que es un ámbito donde va a estar Lula, donde va a estar Boric, donde va a estar Orsi, el uruguayo, donde va a estar Petro, donde va a estar Pedro Sánchez, donde va a haber figuras importantes propias de Estados Unidos como Bernie Sanders, el senador de Vermont, que es uno de los íconos del ala más de izquierda del Partido Demócrata. Pero además, y esto es lo interesante, Axel Kicillof va a aprovechar ese viaje y que está en Nueva York en la Semana de Naciones Unidas, que es una semana en la que todo el mundo está en Nueva York, para tener reuniones con empresarios, con funcionarios de países que son socios comerciales de la provincia de Buenos Aires, con posibles inversores. Digo, todo eso que no está haciendo Milei porque está haciendo el circuito con Trump y con Netanyahu. Porque la verdad es que Milei podría haberse reunido ayer los 18 minutos que tuvo con Trump, tener la foto mañana con el genocida y además de eso reunirse con empresarios, tener algún anuncio para hacer de política económica real, de alguna inversión, aprovechar el espaldarazo de Bresen para decir, miren, ya están los primeros frutos. Y la verdad es que en la agenda de Milei no hay un solo minuto dedicado a que la Argentina le vaya bien. Y el contraste de un Kicillof que bien podría ir, agarrar, aprovechar el micrófono que le están dando, hablar de lo que le sirve a él, que es plantear esto en términos de política nacional y en términos de él, que es un dirigente opositor a este gobierno, volverse a Buenos Aires y hasta salir a decir, miren qué austero que fui, me quedé menos horas, me quedé menos tiempo, Milei viajó así, yo viajé así y todo eso. Pero no, asume el lugar que le toca, el lugar que tiene y el rol que creciente que está teniendo además, porque cada vez se percibe más en el mundo que Milei no es un interlocutor válido, salvo para Trump y Netanyahu, y va a aprovechar ese rol por el bien en lo inmediato de la provincia de Buenos Aires, que es su responsabilidad ahora como gobernador, pero también pensando en su proyección como dirigente nacional, proyección que, como decimos siempre, no tiene nada garantizado, tiene muchos más obstáculos que los de cualquier otro dirigente nacional de acá hasta el 2027, pero que claramente es un camino que él decidió tomar. Y me parece destacable que habiendo decidido tomar ese camino no sea solamente algo de marketing, ir, sacarse la foto, dar el discurso y volver, sino que vaya y haga lo que tiene que hacer un gobernador, un presidente, que es reunirse con inversores, reunirse con empresarios, reunirse con otros países y buscar oportunidades para que crezca la actividad económica en el territorio que gobiernan. En paralelo van apareciendo algunas lecturas un poco más profundas del tuit de Bessent. No sé si ya hablaron acá del tema de retenciones y lo que dice el tuit respecto de... Parece sugerir que quiere que el gobierno reponga las retenciones a las exportaciones de soja. Y que es algo más que eso, es decirle al ministro de Economía de Argentina, la medida que tomaste ayer la vas a deshacer porque te la pido yo. Veremos cuánto dura, pero bueno, parece que está complicando la baja de retenciones en la Argentina a los exportadores de Estados Unidos. Porque ¿qué hizo China? Pidió 10 barcos de soja argentina, dejó de comprarle a Estados Unidos.
No cayó bien. Recordemos que en la elección en la provincia de Buenos Aires el peronismo ganó en lugares insólitos para un triunfo peronista, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde predomina el sector del campo, el sector del agro. Hay que ver si eso se vuelve a repetir el 26 de octubre y mismo con estas declaraciones dicen que repasan. Y la campaña de Provincias Unidas, si se llega a confirmar esto, te la regalo. No, pero quedan 2 minutos. Una cosa muy cortita. Pero hubo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que el gobierno desoyó en su momento cuando le decía, bueno, no desatiendas la cuestión social y demás. Habrá que ver si la palabra de Estados Unidos ahora sí pesa como no pesó en su momento la del fondo. Disculpen, compañeros, compañeras. ¿Qué pasó ahora? No, soy una persona. Vos sos nueva en el pase, tenés que saber qué pasa cada vez. Pasó esto la semana pasada. Te va a pasar la que viene. Tengo culpa, quiero compartir con ustedes. Tengo culpa, porque estuvimos hablando cosas muy importantes. A todos nos importa muchísimo. Esto es una vergüenza. Todo lo que está pasando en Argentina. ¿De qué te reís? Todo lo que está pasando en Argentina nos atraviesa, digamos, genera mucha angustia. Traté de desarrollar todo lo posible. El país drama, está yendo al tacho. Pero hay algo que hay que compartir. ¿Qué hay? Porque no hay nada. Es importante. No sé si la producción puede hacerlo porque no me salen las palabras para poder expresar. Ahí está, ¿ves? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, a Rojas. Tenés? ¿Qué es Racing va, Rojas, otro comunista, ahí ¿no? Este es el gol de Solari. Los comunistas se quedan solos al final. Estoy diciendo en forma suave, sin tratar de hacer ningún tipo de expresión. Racing le ganó a Vélez 1-0, Poderoso en el total 2-0. Pasamos a la semifinal de la Copa Libertadores. Que van a ganar sin ninguna haciendo duda. De una forma muy respetuosa, teniendo en cuenta la situación de angustia generalizada que cada uno de nosotros hemos manifestado sobre la situación de la Argentina. Escuchame una cosa. ¿Con quién juegan semis? ¿Con el ganador de con Estudiantes o Flamengo? Sí. Bueno, ¿con quién preferirías? Cualquiera de los dos. Está dulce. Está sobrado, ¿eh? Señoras y señores, nosotros nos vamos, pero el destape se queda. Quédense que ahora viene Carla Pelliza con verdades afiladas. Está bancándolo Adrián Murano unos días y después toda la continuidad con Mati Colombati, después con acá Mariano Habla Martín. Milei ahora, Ahora en un rato a la Milei, a las 7 de la tarde en el Pase de la Tarde vamos a estar analizando todo y luego cerrando la jornada con batallas culturales para quedarse pegado al destape toda la jornada. Gracias, compañeros, por esto, tanto a los que están de este lado como los del otro lado del vidrio y también a ustedes que cada día nos eligen. Que tengan un excelente día. Nos vemos en algunas horitas a las 7 acá en el Pase de la Tarde. Chau, chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.